Estamos comenzando este nuevo capítulo de Contigo en directo por las pantallas de Chilevisión. Día viernes, comienza el fin de semana, viernes 12 de marzo, mañana a partir de las 5. La región metropolitana retrocede a fase 2 con nuevas medidas que van a ser implementadas, ya lo vamos a estar comentando, entre ellas el cierre de casinos, el cierre de gimnasios, no se va a poder salir, por supuesto, el aforo máximo de 5 personas por casa. Lo vamos a estar hablando hoy día, qué consecuencias va a tener este cierre y por cuánto podría durar. Van a haber algunos alcaldes con nosotros acompañándonos, también vamos a estar conversando con doctores. Vamos a estar en Caripilún siguiendo con los últimos detalles del caso del pequeño Tomás Bravo y vamos a arrancar revisando informaciones recientes junto a nuestro compañero Guillermo Tupper. Guille, muy buenas tardes. ¿Te vemos en pantalla ya o no? Ahí estás. Muy buenas tardes. Vamos a arrancar comentando lo que ha ocurrido en torno al coronavirus. La cifra de hoy es muy preocupante, ¿no? Casi 6.000 casos, que es la cifra más alta que se registra desde junio del año pasado, cuando estábamos realmente muy mal, ¿no? ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Sí, no son muy buenas las noticias que llegaron el día de hoy desde el Ministerio de Salud, porque son 5.983 los nuevos casos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas. Y tal como tú dices, es el número más alto registrado desde el 19 de junio del 2020. Asimismo, se informó que lamentablemente hubo 89 nuevos fallecidos y una positividad que quizás no es tan alta como en otros momentos críticos de la pandemia, pero es igualmente preocupante y que llega a un 8,9%. Estas cifras son bien alarmantes, Humberto, básicamente por el tema de las camas críticas. Ayer conocimos que solamente quedan, que la ocupación de camas críticas en nuestro país supera el 93%, solamente quedan 193 camas. Y te doy dos ejemplos, un poco para ilustrar lo complejo que es esto. En toda la región metropolitana quedan 81 camas y en otras regiones como la de Arica y Parinacota este número se reduce a 2. Se está trabajando intensamente para aumentar esta dotación. Recordemos que hay ciertos decretos que obligan a los recintos privados y a las clínicas a hacerlo, pero igualmente se torna una misión muy compleja básicamente porque después de un año de pandemia hay mucho personal médico que se encuentra tremendamente cansado y también con licencias. Y es en este escenario que se produce la serie de anuncios y los cambios al plan paso a paso que tú mencionabas recién. Los más importantes es que a partir de este día sábado, todas las comunas de la región metropolitana retroceden a fase 2 y el gobierno adelanta el toque de queda a partir de las 10 de la noche. ¿Qué significa esto? Que los fines de semana vamos a estar en cuarentena y además hay una serie de restricciones. Por ejemplo, algunas tú ya las mencionabas. El cierre de casinos y gimnasios. El aforo máximo en las casas va a ser de 5 personas. Y el comercio va a tener que cerrar a eso de las 8 de la noche para permitir el traslado y más tranquilo de sus trabajadores a las casas. Sí, estaba revisando algunos datos además en regiones, Guillermo. Es grave lo que está ocurriendo en Biobío, ¿eh? Se disparó la marca anterior, 960 contagios. Valparaíso, también preocupante, 531. La Araucanía, 483. Región del Ñuble, 196. Bueno, llegan a su peor nivel, en este caso, desde que la pandemia llegó al país. Es muy complejo, además, la cantidad de muertes. Aquí lo que se está buscando con la vacunación es lograr la famosa inmunidad de rebaño. Pero también hay algunos que creen que esto se va a lograr en bastante tiempo más. Por lo mismo, hay que tener mucho ojo con que la vacuna no garantiza que uno no se contagie de coronavirus. Eso es súper importante recalcarlo. Veíamos también cuando se relata el triste fallecimiento de Tomás Vidiela, el actor, se dice, bueno, ya se había vacunado una vez. Eso puede generar confusión. La primera dosis de la vacuna no garantiza que uno se vaya a sanar, que no vaya a tener coronavirus, que no vaya a tener una carga viral potente. Es la segunda vacuna y hay que esperar 10 días después de esa vacuna cuando se logra el efecto de inmunidad, Guillermo. Eso puede ser muy complejo, por lo mismo puede haber algo de confusión. Lo vamos a conversar con el doctor Cristian Garrido, que nos acompaña esta tarde. ¿Está con nosotros? Hola, Humberto. Ahí está, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Vicepresidente de la Sociedad de Medicina de Urgencia, gracias por estar con nosotros acá en Contigo en Directo. Bueno, no vamos a preguntarle qué le parece, son cifras alarmantes por donde uno los mire, casi 6.000 casos, es grave, por lo mismo se toma la decisión de retroceder en la región metropolitana a fase 2. Pero respecto a esto, ¿qué es lo más grave? ¿Lo más grave es la ausencia o la falta de camas? A ver, es que entendamos que tenemos la misma cantidad de pacientes actualmente hospitalizados que alrededor de principios de julio
del año pasado. O sea, retrocedimos de nuevo a una primera etapa, ahora en una segunda, como le llamamos, una segunda ola. Y tenemos también lo otro, es que estamos viendo pacientes graves y las UCIs con pacientes no COVID también. Todos los pacientes que quedaron relegados de la primera ola están ahora volviendo complicados, los pacientes infartados, los accidentes vasculares, los diabéticos, por ejemplo, los pacientes oncológicos que quedaron, todas las cirugías oncológicas que pudiesen haber sido relegadas en ese momento, ahora están todos los pacientes complicados. Entonces tenemos el alza de los contagios, 6.000 contagios al día, o sea, 6.000 positivos, ¿no es cierto? Y con una tasa de pacientes no COVID ocupando cama crítica también. Sí, entonces, doctor. Hoy en día no tenemos la misma capacidad de respuesta que lo teníamos en julio, donde era solo COVID realmente. Respecto a los colegios, hoy día el Colegio de Profesores solicitó cerrar los colegios de manera presencial hasta que se vuelva a avanzar a fase 3. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Son focos de contagio? ¿Podrían serlo? O sea, hay que entender que todo cúmulo de personas es un potencial foco de contagio. También veamos que los niños no están considerados todavía en esta etapa de vacunación, sino, eso sí, los profesores, que serían gente más que está más expuesta. Y lo que dice el MinSal es que efectivamente los niños tienen poca capacidad de transmisión. A ver, si somos puristas, efectivamente sí, la evidencia podría decir que los pacientes o los niños tendrían menos capacidad de contagio, pero igual son un vector, y tenemos también la gente que es asintomática. Entonces, de todas maneras queda la decisión final para las autoridades, pero si es que esto se empieza cada vez a disparar y la curva sigue en ascenso, tendría que ser una medida en conjunto con las otras medidas poblacionales que tendría que tomar la autoridad sanitaria. Sí, ¿ha habido confusión? ¿Usted cree que ha habido relajo en torno a la etapa de vacunación? Cuando escuchábamos que Chile es el campeón mundial en vacunación, nos comparamos por supuesto a Israel también, que ha sido una potencia en esta materia. Es cierto, se ha hecho un buen trabajo, pero uno siente que quizás se han relajado un poco las medidas de parte de las propias personas, en cuanto a que quizás ya con una primera dosis se siente algo, pero eso no es así. Lo hemos visto, lo hemos comprobado y además estamos en una etapa que es pésima, digamos. Hace no sé cuántos meses, desde el 19 de junio, que no teníamos casi 6.000 casos. Efectivamente. Bueno, es parte de lo que debiese ser de la campaña de vacunación, es la educación de que la vacuna no es la panacea, la vacuna no es la solución final de la pandemia, es un elemento más que nos va a ayudar a controlar esto. Y efectivamente, como bien dices tú, Humberto, una dosis no previene el coronavirus. Así que, para efectos prácticos, la población debe entender que una dosis es igual a ninguna, y después de la segunda hay que esperar un tiempo para poder efectivamente tener la inmunización hacia el coronavirus. Y otra pregunta. Uno dice, la primera vacuna no nos garantiza que no vayamos a tener el coronavirus, pero aquí la segunda tampoco. O sea, si uno cumplió su proceso de vacunación, se puso la primera dosis, también la segunda, pasaron los 10 días, uno puede generar inmunidad, pero eso no garantiza que uno no se vaya a contagiar de coronavirus. Y si es que uno contagia o no, también todavía sigue en un proceso de investigación. O sea, aquí probablemente lo que se está intentando hacer es que no se muera el planeta, digamos, que no nos sigamos muriendo, que no tengamos que lamentar muertes todos los días. Ese es el punto de la vacuna, que si a uno le da coronavirus, probablemente la carga viral sea menor, nuestro organismo lo adapte de otra manera y uno no termine hospitalizado. Pero no es una garantía 100%, ¿o me equivoco? No, efectivamente es correcto lo que tú dices. Dependiendo del estudio que uno lea y el tipo de vacuna, es el tipo de resguardo o de protección que ofrece contra este virus, ¿ya? Casi todas se acercan a entre un 95 y un poco más contra los casos graves, que es los casos que efectivamente colapsan el sistema hospitalario. Pero más hacia abajo, si uno empieza a decir, ya bueno, está el paciente que tiene síntomas pero no requiere una hospitalización, después está el paciente que tiene síntomas y no requiere una atención médica, y después está el paciente asintomático y el que no se agarra el coronavirus, ¿ya?
Las series dicen quizás la de Pfizer pudiese tener las series más altas de evitarse el contagio, pero no es 100%. O sea, alguien que tiene la vacuna de Pfizer igual se puede contagiar, puede ser asintomático, puede contagiar a otra persona, puede hacer un coronavirus leve, puede hacer un coronavirus que requiera en algún grado de atención médica, pero no hospitalización. Esa es la idea de la vacuna, pero no hay ninguna que prevenga 100% el contagio del coronavirus. Por ende, sigue habiendo coronavirus en circulación, y si es que mientras no tengamos esta inmunidad de rebaño, siempre va a haber gente que va a estar expuesta a hacer un coronavirus o una enfermedad pulmonar grave y que termine en una unidad de cuidado intensivo o falleciendo, lamentablemente. Está con nosotros el doctor Cristian Garrido, que es el vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. A propósito de esta vacuna, importante decirlo, que hay que seguir con los resguardos personales, hay que seguir usando mascarilla. ¿Puedo salir de pantalla un segundo? Nosotros acá, solo para que lo vean, señor director, vuelvo al tiro, espérenme un medio segundo, estoy al lado. Estamos siempre con nuestra mascarilla acá, no la dejamos arriba de la mesa, no tenemos contacto acá. Yo lo digo solo por poner el ejemplo. Siempre que uno llega a un lugar y tiene contacto con otra persona, ponerse la mascarilla, no cuesta nada, andar con un alcohol gel chico. Hay personas que siento que se están relajando, doctor, por lo menos en esas medidas sanitarias, y mientras no tengamos la segunda dosis y además hayan pasado los días suficientes para que se genere este sentido de inmunidad, ¿no? Y se generen los anticuerpos en todos nosotros, bueno, hay que seguir con el resguardo todos los días y de manera muy rígida. ¿Usted está de acuerdo con la medida de la fase 2? En la región metropolitana, ¿está de acuerdo con el cierre más temprano de comercios, adelantar el toque de queda, el cierre de casinos, el cierre de gimnasios, por ejemplo? A ver, igual es parte de lo que hemos visto durante toda la pandemia. Ya llevamos un año entrando y saliendo de distintas fases. Es una medida más, de todas maneras. Es cierto que decimos que finalmente depende de la responsabilidad de la propia persona el hecho de estar o de cuidarse con respecto a los contactos de la otra persona, con la otra gente. Pero si vemos que los casos vienen en 6.000, hace 3 semanas eran 4.000, hoy día estamos en 6.000, quizás cuánto más vamos a estar si es que la curva no la logramos atajar. Es una medida que, si bien puede tener un montón de efectos en contra la economía, contra la salud mental de la gente, ya vemos a la gente que está realmente agotada de que esté obligada a estar encerrada y no poder ver a sus familiares, ya, o a sus amigos. Pero si es que esto no estamos logrando detenerlo de la otra forma, creo que la autoridad sanitaria está obligada a tener que tomar estas decisiones. ¿Y faltan más decisiones todavía? Se lo pregunto porque, por ejemplo, aquí vemos que los gimnasios, ¿no? Y estamos hablando de pequeños a grandes, no pensando en una gran cadena, sino con un gimnasio pequeño. Pensando, por ejemplo, en lo que puede ocurrir con los restaurantes también, que tienen que cerrar antes, por lo mismo va a haber pérdidas masivas y probablemente muchos de ellos quiebren. Bueno, algunos dicen sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el transporte público? Porque ahí también hay un factor de contagio que es muy amplio. Los mismos colegios, por ejemplo, ¿se deberían ir incrementando medidas de cierre, quizás para llegar o acercarnos más a algo como una cuarentena que una fase 2? O sea, en la medida que esto no pare, si esto así, en la medida que esto no pare, las autoridades sanitarias tendrán que tomar cada vez medidas más restrictivas para poder detener esto. Sí, lamentablemente es así. Es la parte difícil de ser autoridad sanitaria, tener que tomar estas decisiones. Está claro que no es una decisión fácil por lo mucho que merma el resto de todas las otras actividades sociales, económicas, salud mental, como lo respondía antes, pero si no, no hay otra forma, ¿ya? Lo vamos a estar conversando hoy día con alcaldes también para que nos den su visión. El alcalde de Codina y el alcalde de Tamayo van a estar con nosotros en un ratito más. Doctor, vamos a seguir con este tema, pero le queremos agradecer su tiempo y haber conversado con nosotros acá en Contigo en Directo. Que esté bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Igual, y chao. Cuídense. Igual. El doctor Cristian Garrido es majadero, algunos dicen